Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo a todos ustedes, mis amigos hermanos, en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal 100% Pentecostal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde Colombia para el resto del mundo. Recuerden, mi hermano, si usted no se ha suscrito a su canal, por favor suscríbase y dele un me gusta a esta nueva conferencia. Como siempre tratamos, mis hermanos, de traer a ustedes respuestas a las inquietudes que algunos hermanos generan, inquietudes que el mundo trinitario, dualista o binitario o el que sea genera. Y hoy vamos a dar respuesta, aunque es una respuesta un poco de evangelismo, es una respuesta a una pregunta que yo sé que muchos de ustedes se hacen o alguna vez habrán escuchado algún argumento sobre esto. Y es menester de nosotros darle respuesta a este tipo de preguntas. Darle respuesta a este tipo de preguntas. Es muy interesante la pregunta que hoy se hace. Y vamos a mirar en qué consiste evidentemente esa pregunta. Vamos a mirar en qué consiste esa pregunta que pues he encontrado esta pregunta que se hace y me parece muy interesante, ¿verdad? Me pareció muy interesante y vamos a darle respuesta. Ahí está, la hace un amigo llamado Rodolfo Arreaza, y él hace la siguiente pregunta: ¿podrá alguien salvarse sin venir a la iglesia y sin ser miembro activo de ella? Ayúdame a contestar. Entonces, hoy vamos a darle respuesta a esto. ¿Les parece, mis hermanos? Vamos a darle respuesta a esta pregunta. Muy interesante, me parece de verdad. De verdad se los digo, me parece muy interesante esta pregunta. Y vamos a darle respuesta. No sé si a usted, mi hermano, mi amigo, le habrán hecho esta pregunta. Aunque yo he escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, un argumento que uno en lo que cree se salva. Es un argumento que he escuchado. Otro argumento que he escuchado también es decir que uno no tiene necesidad de ir a alguna iglesia para salvarse. Argumento que he escuchado mucho de las personas. No, es que no hay necesidad de uno de ir a una iglesia para salvarse. Uno lo que cree se salva. Ese es otro argumento. No sé cuál sea el argumento que a usted le hayan dicho en cuanto similar a esto. Y si a usted le han hecho esta pregunta o ha escuchado algún argumento en base a esto, por favor, ahí en la bandeja de comentarios déjenos ese argumento que le han dicho en cuanto a la salvación. Yo he escuchado esto. Uno en lo que cree se salva. ¿Sí? Uno en lo que cree se salva. Ese argumento lo he escuchado. Segundo argumento: no es necesario ir a una iglesia para salvarse. No es necesario ir a una iglesia para salvarse. Si usted amplía un poco más estos argumentos, entonces, si usted es budista, entonces usted se salva, porque uno en lo que cree se salva. Uno en lo que cree se salva. 2. Si usted es, por ejemplo, una persona que es atea, o sea, que no tiene Dios. Ateo es sin Dios, ¿no? Ateo es sin Dios, pero pues toman eso como si no creyese en Dios. Entonces, si usted es ateo,
puede ser de los que no cree en Dios o que no tiene Dios, o sea, le es indiferente si no tener Dios. Entonces, usted en esa creencia o en esas creencias se salva. Si usted es mormón, si usted, bueno, sea lo que sea, porque uno en lo que cree se salva, dice la gente. 2. No hay necesidad de ir a la iglesia para salvarse. No hay necesidad. O sea que usted no hay necesidad de pertenecer o de ir a la iglesia para salvarse. Entonces, igual, en esto entra todo el mundo y todo el mundo en su creencia, pues sin necesidad de congregarse en una iglesia, pues se va a salvar. Ese es el pensamiento que tienen las personas. Ese es el pensamiento que tienen las personas. Pero si nosotros analizamos, vamos a mirar los dos puntos de vista. Si nosotros analizamos, por ejemplo, empezando desde este, ¿podrá alguien salvarse sin venir a la iglesia y sin ser miembro activo de ella? ¿Será? Solamente a esto existe una respuesta. Mire, debemos decir que el término eclesia, que se traduce como iglesia, significa congregación, asamblea. Sí, eso significa eclesia, congregación o asamblea. Debemos decir que antes de la venida o la manifestación del Señor Jesús no se llamaba o no había iglesia. ¿Sí? Aunque el término se puede haber discutido, esa palabra eclesia se puede haber discutido para decir la asamblea o la congregación. ¿Sí? Se puede haber discutido, se puede haber usado. Pero no había en el término, digámoslo así, de los salvos, no había iglesia. El Señor usa por primera vez este vocablo en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarlo allá. Mire lo que dice aquí. Vamos a buscarlo acá. Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el verso 17, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire lo que dice allí. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que los que anhelan salvación, sí deben pertenecer a la iglesia que Jesús fundó. Porque Él fue a buscar una congregación, una asamblea. Y a eso se le llama la congregación de los santos, la iglesia de los santos, la asamblea de los santos, de aquellos redimidos por Jesús. Entonces el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero escuchen lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? El sepulcro. Otros le llaman infierno. ¿Sí? Si nosotros buscamos, por ejemplo, vamos a buscar otras traducciones, a ver qué nos dicen otras traducciones referente a esto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, el lenguaje actual. Mateo 16, 18, dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de los cielos y todas las cosas que tú prohíbas. A ver, aquí, 18 dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra, sobre esta piedra constituiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Pues eso es un significado de lo que significa Hades. Realmente en el griego aparece Hades. Entonces, uno de los significados es muerte. La muerte no podrá destruirla, es lo que nos dice aquí. Sí, el verso 18, perdón, vamos a buscarlo de nuevo, verso 18. 16, 18. Aquí. 16, 18. Sí, mire lo que dice aquí. Y la muerte, sobre esta piedra constituiré mi iglesia. Y la muerte no podrá destruirla, ¿no? Entonces, Hades puede tener el significado de muerte. Ahora, vamos a buscar otra traducción. Por ejemplo, la versión internacional, que nos dice,
Mateo 16, 18. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que algunas traducciones traducen muerte, Hades, muerte. Ahora, recuerde que el Señor está hablando de la iglesia, pero ¿de qué muerte habla? ¿De qué muerte habla? ¿De qué muerte está hablando? Pues sea como sea, sea que usted pertenezca a una iglesia o sea que no pertenezca a iglesia, usted se va a morir. De todas maneras, pues todos nos vamos a morir, sea que pertenezcamos a una iglesia, sea que pertenezcamos a la iglesia del Señor Jesús, o sea que no pertenezcamos, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor dice que a los que Él va a llamar a su iglesia, ¿sí? Sobre esta roca, edificaré mi iglesia, o sea, mi congregación, y esa congregación se refiere a un grupo de personas, y las puertas del reino de los cielos no prevalecerán contra ella, ¿sí? Perdón, las puertas del reino de la muerte, perdón, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cómo es posible eso? Si la gente se muere, los cristianos se mueren, ¿cómo es posible eso? Entonces mintió Jesús, no. Recuerden que hay una segunda muerte. Recuerden que hay una segunda muerte. Y esa muerte es la que no prevalece, y esa muerte pues es la que no prevalece contra la iglesia. Esa muerte es la que no prevalece contra la iglesia. Mire, vamos a mirar. Mire lo que dice. Vamos a leer Apocalipsis. Acompáñenme allá, por favor. Vamos a mostrar que es la segunda muerte, es que hay una segunda muerte, que es el infierno, la que no prevalecerá contra la iglesia. Por lo tanto, esa es la condenación. Entonces, si necesitamos, vamos a mirar allá, si necesitamos estar en esa iglesia para ser salvos, o en la iglesia de Jesucristo para ser salvos. Apocalipsis, capítulo 20, miremos lo que nos dice. Recuerde que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Miremos lo que dice aquí, miren lo que dice aquí. Dice el juicio ante el gran trono blanco. ¿Sí lo estamos leyendo aquí? El juicio ante el gran trono blanco. Desde el verso 11 en adelante dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? ¿Sí observan esto? Entonces, podemos decir que es evidente que para usted ser salvo de la segunda muerte, es necesario estar en la iglesia de Jesucristo. Recuerden, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la muerte o el imperio de la muerte no tendrá potestad sobre ella. Pero no se refiere a la muerte del cuerpo, se refiere a la muerte en el infierno, la segunda muerte. Esa segunda muerte no tendrá potestad sobre, escuche bien, sobre la iglesia, o sea, sobre los congregados, sobre la asamblea del Señor Jesús. No tendrá esa segunda muerte, no tendrá pues ningún poder, porque el Señor ya lo prometió, pero es solamente a los de su iglesia, no es para todos. Por lo tanto, si queremos ser salvos, si usted quiere ser salvo, querido amigo, tiene que venir a la iglesia de Cristo. Si quiere ser salvo, tiene que venir a la iglesia de Cristo. Ahora, esto lo ratifica la Escritura, y la Escritura dice esto, escuche bien, habla de salvación. Mire lo que nos dice. Hechos capítulo 2, miremos lo que nos dice.
Hechos capítulo 2. Mire lo que dice. Verso 47. Vamos a leer la última parte. Vamos a leer la última parte. Dice aquí. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí leyó, no? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, si queremos ser salvos, tenemos que pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que Él fundó. Tenemos que pertenecer a esa iglesia. Porque el Señor nos va a añadir a su iglesia para ser salvos. ¿Sí? Nos va a añadir a su iglesia para ser salvos. Por lo tanto, sí hay que estar en la iglesia. Por lo tanto, sí, para ayudarle a responder, va a ayudar a responder esa pregunta, ¿podrá alguien salvarse sin venir a la iglesia y sin ser miembro activo de ella? Pues la Biblia dice textualmente, literalmente que no, porque el Señor añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Y solamente sobre la iglesia del Señor Jesús, la muerte, o sea, la segunda muerte, no tendrá potestad sobre ella. O sea, porque es la congregación de los salvos. ¿Ah? Es la congregación de los salvos. Ahora, quedaría entonces algo aquí, ya habiendo contestado por la pregunta, que si es necesario la iglesia, congregarse, ser miembro de la iglesia. No congregarse, no, ser miembro de la iglesia. Porque una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser miembro de la iglesia. Una cosa es ser miembro de la iglesia y otra cosa es ser simpatizante. Una cosa es congregarse siendo uno miembro de la iglesia y otra cosa es congregarse siendo uno participante. ¿Sí? Simpatizante. Entonces usted necesita ser miembro de la iglesia de Cristo para evitar la segunda muerte y para ser salvo. Ahora, habiendo ya evacuado esta primera pregunta, ¿sí? Viene la segunda. Podemos ampliar un poquito más. Yo en lo que creo me salvo. Falso. Falso. Y voy a demostrar por qué. El Señor dijo, o sea, hay budismo, hay brahmanismo, hay, bueno, diferentes creencias, pero el Señor dijo algo muy cierto. El Señor dijo algo muy cierto. Dijo, vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero creyere qué? El Señor lo dijo muy bien. ¿Para creer qué? Y ser bautizado, ¿cómo así? ¿Qué debo creer? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tiene que creer usted? El evangelio. Para ser salvo, no debo creer yo lo que... No, como yo creo, así me salvo. No, debe creer es como el evangelio. Debe creerlo literalmente el evangelio. ¿Sí? Debe creer literalmente el evangelio. Escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Pero qué es el evangelio? Según Hechos capítulo 13, verso 32, según Hechos capítulo 13, verso 32 dice, y 33, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Evangelio es un anuncio, una buena nueva. ¿Cuál era esa buena nueva? ¿Qué es el evangelio que usted debe creer? Porque evidentemente hay muchos evangelios. Pero ¿cuál es el evangelio que usted debe creer para ser salvo? Recuerde, es el evangelio de la promesa hecha por Dios a los padres. ¿Qué prometió Dios? ¿Qué prometió Dios? Sencillo, que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Sí? Que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Y dónde aparece la palabra buena nueva? Eso significa evangelio. Eso significa evangelio, buena nueva, anuncio, buena nueva, buena noticia. ¿Dónde aparece esa buena noticia?
Isaías capítulo 52 dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, verso 5, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, esa es la promesa que dio Jesús, que él mismo que hablaba se haría presente, que él mismo vendría y nos salvaría, que él mismo estaría con nosotros, Dios con nosotros. Y se refiere al único Dios, el Padre. Eso es lo que usted debe creer. Ese es el evangelio. Ya Pedro, Pablo, Juan, todos anunciaban el evangelio de aquella promesa hecha a los padres por los medios de los profetas, la cual Dios cumplió a los hijos de ellos. Dice la escritura que Dios se manifestó en carne. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que usted debe creer. ¿Sí? Mire que aparece aquí en el verso 7. Aquí aparece lo que significa evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, de aquel que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Gloria al nombre de Jesús. Esto es el verdadero evangelio. Y no todos están en ese evangelio, por lo tanto no pueden ser salvos, porque no han creído el verdadero evangelio. El verdadero evangelio fue el que Dios anunció a los padres por medio de los profetas. Él mismo lo anunció, que él mismo vendría y nos salvaría. No otro Dios, no otra persona divina, sino el único Dios. Eso es lo que dicen los profetas. Leas Isaías: Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 33, 22, Isaías 35, 4. Jehová mismo vendrá y os salvará. Eso es lo que dice la escritura. Él mismo que hablaba se haría presente. Y eso es lo que se anunció. Y eso es lo que aún se continúa anunciando. Ese es el verdadero evangelio para ser salvo. Por lo tanto, el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio, este evangelio, a toda criatura. El que lo crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no lo cree será condenado. Por lo tanto, si usted quiere ser salvo, debe creer el evangelio, debe dejar el budismo, debe dejar el trinitarismo, debe dejar el dualismo o el binitarismo, debe dejar ser testigo de Jehová, mormón, y venir al verdadero evangelio. Venir a la iglesia del nombre. Sí, es necesario venir a la iglesia del nombre. Ahora, recuerden que Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo así? ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia añadía el Señor? ¿A cuál iglesia? Sencillo. Dice que Pedro les dice a aquellas personas, dice: al oír esto se compungieron de corazón, ¿sí? Y le dijeron Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día, ¿qué? Como 3,000 personas. 3,000 personas que creyeron en Jesucristo y fueron bautizados en su nombre. Se añadieron a la iglesia para ser salvos. Usted, amigo trinitario, amigo binitario, usted debe hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo para ser salvo. Debe creer en Jesucristo como dice la Escritura. Debe creer este verdadero evangelio para ser salvo. De cualquier forma, creyendo cualquier cosa, no se salva. Debe venir a la verdadera iglesia del Señor Jesús. Debe venir a la iglesia del Señor Jesús, porque esa es la iglesia que Él fundó. Esa es la iglesia que Él fundó. Ahora, ya por último, permítame por favor ir Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Verso 15 dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, en la casa de Dios, que es con la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, esa es la iglesia del Dios viviente. ¿Pertenece usted a la iglesia del Dios viviente? Amigo, usted que cree en la Trinidad. Amigo, usted que cree en el militarismo. Amigo, usted que es testigo de Jehová. Amigo, usted que es mormón. ¿Cree usted en la iglesia del Dios viviente? No. Porque Pablo describe cuál es el Dios vivo, el Dios viviente. Dice, capítulo 4, verso 10, de ahí mismo en 1 Timoteo dice:
Porque por esto mismo trabajamos y subimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Sí? O en el Dios viviente, imagínense, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Ah? El Dios viviente es el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Tito 2:13 allí lo dice. Por lo tanto, ustedes no están en la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, ustedes no son iglesia de Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es el Dios viviente? El Salvador. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Los que hemos sido santificados. Mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 1. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que invocan la Trinidad, fueron santificados en el nombre de la Trinidad. No, la iglesia del Dios viviente es santificada en Cristo, es santificada en Él mismo, es lavada en Él. Capítulo 6, dice verso 11, y esto eres alguno de vosotros, estamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11, y esto eres alguno de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas personas que hemos sido santificadas, justificadas y lavadas en el nombre del Señor, somos la iglesia del Señor, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Esa es la iglesia de Jesús, esta es la iglesia. O sea, vaya a la iglesia unicitaria, mi querido amigo, vaya a la iglesia del nombre de Jesús. Si usted quiere ser iglesia, vaya. ¿Sí? No se puede creer en cualquier cosa, no. Hay que creer en lo que dice el Señor. Hay que creer en su evangelio. Hay que creer en su evangelio. Y venir a la iglesia, ser añadido en la iglesia de Jesús para ser salvo. ¿Cómo se añade uno? Siendo bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Creer en Jesucristo como dice las Escrituras. Creer que su evangelio es lo que el Señor anunció por medio de sus profetas. Lo que Él mismo cumplió. ¿Sí ve? Pues sencillo. Le hemos dado respuesta hoy a esta pregunta. Y así, mi hermano, usted debe darle respuesta a estas preguntas de los amigos. Yo sé que usted, que es un evangelista, usted va y predica. Ya le pueden preguntar sobre esto y usted ha contestado y debe contestar lo que dice la Escritura. No de cualquier forma nos vamos a salvar. Solamente los de la iglesia del Señor nos vamos a salvar. ¿Sí? Porque las puertas de la muerte no tienen potestad sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, les digo que seguimos entregando los libros. La unicidad, la única verdad de Dios, unidos. Ahí tenemos este libro, La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. El libro Catolicismo al descubierto y el libro En defensa de la unicidad, tomo 1. El libro En defensa de la unicidad, tomo 1. ¿Sí? Los que los quieran llevar pueden pedirlos al teléfono más 57 318 436 0745. Si usted está en el exterior, si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, marque el 318 436 0745 para pedir su libro de la unicidad, la única verdad de Dios, unidos, el libro Catolicismo al descubierto y el libro En defensa de la unicidad. ¿Sí? Bueno, también les informo, mis hermanos, si usted quiere colaborarnos económicamente para el sostenimiento de este ministerio, hermano, cualquier ayuda pues nos caería bien, ¿sí? Cualquier ayuda para ayudarnos en el sostenimiento de este ministerio. Puede marcar también estos números más 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Para los hermanos que quieran o nos colaboran para el sostenimiento del ministerio, les vamos a obsequiar en PDF varios estudios o varios libros de PDF. Entre ellos vamos a obsequiar en PDF, vamos a obsequiar Cómo debe vestirse y adornarse la mujer cristiana. Es uno. Hay otro que se llama Refutando la doctrina de la simiente de la serpiente. También en PDF se lo obsequiamos.
Y también le obsequiamos otro libro que se llama Es el nombre de Jesús pagano o falso. Es un libro o un estudio, hermano, muy bien hecho, muy bien realizado, con el cual usted puede, escúcheme bien, enseñarle a esos hermanos que se han desviado, se quieren desviar, que le pregunten, ¿por qué dicen los mesiánicos que el nombre de Jesús es falso o es pagano? O significa caballo del cerdo. Usted va a tener cómo explicar todo eso. Y le vamos a regalar ese estudio. Y vamos a ir regalando estudios en PDF o libros en PDF para aquellos hermanos que nos ayuden con cualquier ayuda económica. Para ustedes es esto, mi hermano, y para que usted aumente este conocimiento. Entonces lleve sus libros, La unicidad, la única verdad de Dios unidos, Catolicismo al descubierto y en defensa de la unicidad. Ahí están los números, y si desea colaborarnos, mi hermano, económicamente también, marque esos números y reciba también estos libros en PDF que también le van a ayudar a crecer y a crecer mucho. O sea, los libros ya mencionados en PDF para los que nos colaboren económicamente. Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, refutando la doctrina de la simiente de la serpiente, y el libro Es el nombre de Jesús pagano o falso. Entonces ahí tiene eso. Tiene buen material, mi hermano, para que escoja. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, este es su canal, Canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios unidos. Por favor, este es su canal, Canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, compartan esta conferencia, compártala con los amigos, compártala con los hermanos e invite a los hermanos a hacerse parte del canal. ¿Sí? Invítelos, que se suscriban, que le den clic a la campanita y compartan la conferencia, hermano. Es importante. ¿Cómo me ha gustado a mí esta conferencia? Yo aprendo mucho, de verdad. Me gozo en el Señor. Mi gozo, mi hermano, es el Señor. Mi gozo es aprender cada día más. Yo me gozo en el Señor aprendiendo todo esto. Sí, yo aprendo. Y espero que usted también lo haga, mi hermano. Sí, y también invita a los hermanos a aprender. Mándeles el video a mi hermanito. Son videos cortos. Me gusta hacer los videos corticos para que los hermanos puedan aprenderlo. Listo. Dios les bendiga. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les guarde.